Buenas noches para todos, mi nombre es Lina Joana Cano y junto con mi compañera Sandra Álvarez les vamos a explicar sobre el tema de la fiducia. Esta inicialmente pues es una herramienta legal y financiera que nos permite que una persona o una empresa, que en este caso se llamaría fiduciante, entregue uno o varios bienes a una entidad especializada llamada fiduciaria para que esto los administre y gestione con un propósito específico que se ha establecido previamente en un contrato. Lo que queremos decir es que cuando una persona confía algo de valor a otra para que lo cuide, lo administre o lo use de manera determinada y siguiendo ciertas condiciones. Entonces, un claro ejemplo puede ser si una persona quiere asegurar una casa que quede protegida para su hijo cuando cumpla los 18 años, puede entregarla en fiducia a una empresa fiduciaria y esta empresa custodiará la casa y la entregará en propiedad al joven cuando sea la fecha pactada. En cuanto a la fiducia pública, esta es un tipo de fiducia mercantil que usa el Estado o las entidades públicas. En este caso, una entidad del gobierno entrega recursos o bienes a una sociedad fiduciaria, que puede ser pública o privada, para que éste los administre y los destine a un proyecto o fin de interés público. Se utiliza, por ejemplo, para manejar los recursos de obras públicas o programas sociales o proyectos de infraestructura, garantizando que se usen de forma correcta y de forma transparente. De acuerdo a esto, un claro ejemplo es cuando un municipio quiere construir un hospital y tiene los recursos, pero para asegurar que se administren bien y se cumpla con el proyecto, firma un contrato de fiducia pública con una sociedad fiduciaria y esta se encarga de manejar el dinero para pagar a los contratistas y vigilar que use todo correctamente hasta que se entregue el hospital. En cuanto al encargo fiduciario, este es un contrato en el que una persona o empresa entrega bienes, dinero o derecho a una sociedad fiduciaria para que lo administre, custodie o realice una gestión específica, pero sin transferir la propiedad de esos bienes. La diferencia con la fiducia mercantil es que aquí el fiduciario solo lo administra, pero no es dueño de los bienes. En cuanto a la fiducia mercantil, este es un contrato donde una persona, empresa o entidad entrega bienes, dinero o derechos de una sociedad fiduciaria para que lo administre, invierta, venda o use con un fin específico según las instrucciones que se pacten de las dos partes. En este caso, la propiedad de los bienes sí se transfiere temporalmente a la fiduciaria mientras se cumple el propósito del contrato. Entonces, una empresa constructora, por ejemplo, quiere hacer un conjunto residencial. Entonces, para manejar de forma segura el dinero de las personas, se compran los apartamentos, se crea un contrato de fiducia mercantil con una sociedad fiduciaria. Y la fiduciaria recibe y administra el dinero de los compradores y lo usa exclusivamente para construir este proyecto y una vez terminado pues se entrega los apartamentos a los compradores y se cierra el contrato. Las implicaciones relevantes de la fiducia están los proyectos inmobiliarios, que estos se utilizan pues para administrar el dinero de los compradores de viviendas o locales comerciales. Está el manejo de recursos públicos, que el Estado usa fiducia pública para administrar recursos destinados a obras o proyectos sociales. También están las garantías de pago, que se usa como respaldo de préstamos o deudas. Si el deudor no cumple, el fiduciario puede vender el bien entregado en fiducia para pagar esta deuda. Y también está la administración de patrimonios, que nos permite que las personas o empresas entreguen sus bienes o dinero a una fiduciaria para que lo administre, invierta o reparta según las instrucciones. Bueno, entonces continuamos. Las ventajas de la fiducia. Entonces tenemos como ventajas en la fiducia que tenemos una seguridad jurídica, donde los bienes en patrimonio son autónomos, protegidos de embargos, no se pueden embargar, uno no puede coger un hospital y embargarlo, una vía recién pavimentada y embargarla, ese tipo de cosas no se pueden embargar. Otra ventaja es la flexibilidad, ya que es adaptable a proyectos tanto públicos como privados, desde preventas inmobiliarias hasta fondos de inversión. También tenemos como ventaja la transparencia. Entonces, pues como son sociedades fiduciarias auditadas por
la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, ellas se ven obligadas primero a tener pública su información y segundo, pues tenemos el respaldo de la Superintendencia, donde ellos están siempre vigilando este tipo de entidades para que cumplan con su función como debe ser. Y por último, tenemos una ventaja que es el enfoque social. Entonces, esto se vuelve un instrumento clave para poder ejecutar recursos públicos, bien sea en salud, educación y vivienda. Entonces, esas son muchas de las ventajas que tenemos en tener una fiducia. Entonces, vemos que la fiducia no es solamente un contrato, sino que es como esa materialización de la confianza para poder obtener un desarrollo económico y social aquí en Colombia. Por otro lado, quería comentar, profe, queríamos aquí en este video hablar acerca del punto 2, que es acerca de las opciones de financiación mediante el arrendamiento, donde tenemos dos tipos, uno que es el arriendo financiero y otro que es el arriendo operativo. ¿Sí? Sino que la actividad nos pide que la expongamos, pero pues por tiempo vamos a ponerla acá, profe. Entonces, las opciones de financiación. Entonces, vamos a hacer una explicación breve en cuanto a la propiedad. El arriendo financiero casi siempre se hace con opción de compra. ¿Sí? En cambio, el arriendo operativo no, el arriendo operativo le presto por un día esta mezcladora, por ejemplo, que suele usarse en la parte de construcción, ¿sí? Pero ya digamos, si es una máquina grande, entonces una máquina que me envase, entonces ya yo digo, no, pues es que voy a usarla durante 6 años, pero no tengo toda la plata para comprarla ahorita, entonces hago un arriendo financiero o leasing, que se llama. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los plazos, el leasing o arriendo financiero es a mediano o largo plazo, lo que quiere decir es que supera los 5 años. El arriendo operativo ya es inferior a esos 5 años, es a corto plazo. El destino del bien productivo, entonces del bien. Entonces, lo que les comentaba. Entonces, para que sea arriendo financiero, entonces normalmente se utiliza en forma productiva, bien sea máquinas, equipos, inmuebles, automóviles, ¿sí? Entonces ya son como para actividades empresariales. ¿Sí? Para el arriendo operativo ya es un uso temporal, como por salir de algún evento. Lo que hacen las constructoras, dicen, arriéndeme esos andamios por un mes mientras levanto un piso, ¿sí? O algo así. ¿Listo? O si no, también, por ejemplo, los vehículos, cuando los arriendan, es que llegué a Bogotá y necesito un vehículo, entonces lo necesito por un día, 3 días. Listo. Contablemente, el arriendo financiero, el bien es un activo y la deuda se ve como un pasivo. En cambio, en el arriendo operativo, el bien es un activo, pero los costos son gastos deducibles. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que la parte operativa sería más viable. En cuanto al mantenimiento, el arrendatario siempre está pendiente del bien. Y en el operativo, sí, ya eso está dentro del canon del arriendo, dentro del contrato, y pues se hace responsable el arrendador prácticamente. Bueno, ventajas de tener un lease. Entonces, hay una ventaja fiscal porque hay una deducción en el canon como gasto, hay una excepción de IVA en importaciones de maquinarias si las llegamos a comprar una empacadora al vacío. Entonces, si yo la importo, pues me sale con excepción de IVA por el método del leasing. Hay una flexibilidad que es la opción de compra con un valor residual y también hay una financiación del 100%, o sea que no necesito una cuota inicial para ingresar. En el arriendo operativo pues hay un menor riesgo porque no tengo una obligación de compra, los costos son predecibles, el canon es fijo, incluye el mantenimiento, la actualización tecnológica pues simplemente cambio de equipos al terminar el contrato si se requiere. ¿Sí? En cuanto a los clientes,
Pues se busca adquirir activos a largo plazo cuando es un arrendamiento financiero. ¿Sí? Por ejemplo, una planta industrial, por ejemplo, en una procesadora de alimentos. Entonces yo necesito el cúter. Entonces, pero el cúter vale 16 millones de pesos, pero yo no tengo toda esa plata. Entonces, un cliente, yo sería un cliente posible, ¿sí? Porque voy a necesitar un cúter que me lo financie, pues, una entidad que pueda hacer pueda prestarme este servicio. En cuanto al arrendo operacional, entonces, el cliente necesita esos bienes en forma temporal, ¿sí? Bueno, entonces, la manera de cómo una empresa puede acceder a estos arrendamientos es la siguiente. Primero, yo como empresa debo evaluar qué servicio requiero o se me acomoda más a mi necesidad, ¿sí? Si necesito hacer una compra futura, un leasing o un operativo de uso temporal. Entonces, si voy a hacer una construcción y pero no voy a gastar un mes y después no sé cuándo lo vuelvo a usar, pues sería un uso temporal para alquilar la maquinaria para construir. ¿Sí? Pero si yo voy a montar una planta de procesamiento y voy a comprar ese cúter que les mencionaba, pues entonces ya necesito un leasing, un arriendo financiero. ¿Listo? Bueno, entonces, ya luego de que yo tengo bien clara cuál es mi meta y qué es lo que necesito, entonces yo selecciono una entidad que ofrezca este servicio. Por lo general son bancos, pero también hay otro tipo de entidades que están avaladas para hacerlo. Lo importante es que yo verifique en la Superintendencia Financiera de Colombia que estas entidades sí están cubiertas o sí están vigiladas porque puedo caer en trampas, ¿listo? Entonces debo mirar, en general son bancos. Después, en el banco, esto lo fue investigado en el Banco Bancolombia de Duitama. Entonces, allá nos piden una documentación. Entonces, ¿qué nos piden? Que el RUD, la Cámara de Comercio, los estados financieros, el proyecto para lo que se va a implementar ese equipo o bien, ¿sí? O bien que va a requerir y las cotizaciones del bien con la ficha técnica, ¿sí? Entonces, yo me presento como Z-Fresh, entonces tengo que llevar los estados financieros y todos los documentos legales, lo que es RUT, Cámara de Comercio de Z-Fresh, ¿sí? Aparte de eso, entonces debo llevar un proyecto, entonces debo decir, mi proyecto es la compra de un cúter. ¿Cuál es la finalidad? Producir 500 hamburguesas semanales y hacer una proyección y ver la viabilidad y todo este cuento de un proyecto para implementar. Y además debo agregar 3 cotizaciones de esos scooter aquí en Colombia con otras entidades, ojalá que sean jurídicas o se puede del exterior, pero del exterior para importar. Que acordémonos que si importamos, pues vamos a tener el beneficio de que es exento de IVA. ¿Listo? Y así ya allá en la entidad llegan, evalúan mis datos, evalúan los estados financieros, que es me imagino lo primero que harán, que yo cumpla la normatividad en legal y pues que el equipo se ajuste a mi proyecto. Y allá ya me darán la viabilidad. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Buen día.